Se está grabando la llamada. Vale, si no me recuerdo, chicos y chicas, nos habíamos quedado propiamente aquí, lo que era prácticamente la última parte del triage obstétrico, donde habíamos, creo que si no me recuerdo, nos habíamos quedado en el índice de choque, ¿verdad? Todos estamos en sintonía que nos habíamos quedado en el índice de choque. Sí. Ok, vale. Haciendo una recapitulación, recordemos que el índice de choque es aquel que me mide la frecuencia cardíaca ante la tensión arterial sistólica. Ahora, el índice de choque dijimos que me hace principal referencia y énfasis en la microcirculación, ¿vale? Algo que yo siempre he querido aclarar con todos mis compañeros, sean medicina, sean paramédicos, sean enfermeras, es que yo siempre les digo, hipotensión no es sinónimo de choque, ¿vale? Ese es uno de los grandes mitos que nos han dicho. Un paciente tiene una buena compensación porque es un paciente sano, puede estar chocado sin tener hipotensión porque, si ustedes recordarán, creo que saben que uno de los órganos que más regula la tensión arterial, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los órganos que regulan la tensión arterial? Hay muchos órganos que regulan. Los riñones. Uno de ellos son los riñones. ¿Quién más regula la tensión arterial? Los riñones son importantes, por supuesto, importantísimos, reciben del 22 al 25% del gasto cardíaco, son importantes, pero ¿qué otro órgano interviene en la regulación de la tensión arterial? O sea, no solamente son riñones. El corazón. Corazón, también propiamente todo el sistema cardiovascular también influye en este caso en la regulación de la tensión arterial. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano interviene en la regulación de la tensión arterial o qué otro sistema, si lo quieren ver así? ¿El cerebro? Sistema nervioso central, por supuesto que también va a regular la tensión arterial. ¿Qué otro sistema está por ahí un poquito escondidito, pero que también ayuda a la regulación de la tensión arterial, principalmente a largo plazo? ¿El sistema endocrino? El sistema endocrino también a través de dos principales hormonas, ¿vale? A ver, Lucero. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que propiamente forman parte del sistema cardiovascular. A ver, Rosy López. Bueno, recuerdo que me dijiste que te llamabas Jenny, pero aquí aparece Rosy. Ajá, Jenny. Ok, Es que Jenny. las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales que obviamente forman parte del sistema endocrino. Entonces, la regulación de la tensión arterial está dada por una gran cantidad de órganos y una gran cantidad de aparatos y sistemas. Y todos esos aparatos y sistemas, cada uno de ellos tiene un mecanismo de compensación. Cuando vayan ustedes más adelante en sus módulos y vayan ya casi a culminar la nivelación a 12 meses, van a recibir una materia que es la de cuidados de enfermería en paciente médico quirúrgicos y una de las más importantes también que es la de cuidado de enfermería en el paciente geriátrico. Dentro de esta materia vemos propiamente toda la familia de fármacos antihipertensivos, que lógicamente es una vasta familia de fármacos antihipertensivos y que propiamente, porque la tensión arterial se regula a través de muchísimos órganos, aparatos y sistemas, ¿vale? Entonces, si es que tengo la oportunidad de darles esa materia, pues es imperdible la clase de fármacos antihipertensivos, porque créanme que son muchísimos, ¿vale? Entonces, por eso les digo, para decir que un paciente está chocado, no únicamente tengo que guiarme por la tensión arterial, tengo que guiarme también por la frecuencia cardíaca, por la perfusión de la piel que habíamos visto más adelante, por la frecuencia respiratoria, ¿vale? Y en este caso, otra cosa que nos puede llegar a indicar una mala perfusión, o sea, una mala distribución sanguínea, es el índice de choque. Ahora, hay otro signo que a lo mejor aquí no me están dando, ¿vale? Pero que en muchas instituciones y sobre todo en terapias intensivas, que la terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el INER, en el de INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Hospital General de México y en algunas otras instituciones, sobre todo en las terapias, la tensión arterial sistólica y diastólica no se toma como un parámetro para decir que un paciente está hemodinámicamente estable. ¿Saben cuál es ese otro rango que utilizan sobre todo estos servicios y que me pueden dar un mejor panorama de que la paciente o el paciente esté grave? A ver, Rosy, tienes tu mano levantada y después Lidia. No
No escuché la pregunta, perdón. ¿Cuál sería otro rango que no me están poniendo propiamente aquí, pero que incluso en muchas instituciones, principalmente en las terapias y en urgencias, tienen un mejor parámetro para decir que tiene una buena hemodinamia el paciente, o sea, una buena distribución sanguínea? Bueno, pues a ver, Gustavo, eres el siguiente en lo que la compañera Lidia reformula su respuesta. No, profe, yo no era la que estaba hablando. Ah, no sé quién era, pues. Por eso te digo, a ver, Gustavo, ¿eres tú que sigues? Olivia, quien quiera. Profe, pero, ajá, ¿no sería la tensión arterial media que no La bajara de tensión 50? arterial media. ¿Mande? Que no baje de 50 Que no baje de milímetros sobre 50, mercurio. ¿vale? La tensión arterial media, creo que alguien también por ahí lo apuntó en el chat, dentro de ellos que estaba Gustavo. La tensión arterial media o la presión arterial media. ¿Alguien sabe cómo se saca la tensión arterial media? Es una sistólica más 2 diastólicas entre 3. Ok, es una sistólica más 2 diastólicas entre 3, ¿vale? De hecho, creo que yo aquí tengo una pequeña presentación de esto para que pues las enseñe y podamos ver esto. Incluso hay otro índice de choque que también no es el mismo que estamos viendo aquí, ¿vale? Esas son cosas ya un poquito más interesantes, pero que debemos de conocer, ¿vale? Mira. Se encuentran sobre todo... Deben de estar viendo una presentación nueva que dice tensión arterial, ¿vale? Y aquí propiamente está descrita la fórmula que me dice que una tensión arterial es igual, una tensión arterial media es igual a una tensión arterial sistólica más 2 tensiones arteriales diastólicas entre 3. ¿Todos vemos esa presentación? Sí. Ok, vale. En este caso, la tensión arterial media es un parámetro todavía más fidedigno que la propia tensión arterial que nosotros sacamos regularmente. La cantidad mínima de sangre para que un órgano vital funcione. Entonces, la tensión arterial media me habla principalmente de la perfusión. Y si nosotros estamos hablando de la perfusión, recordemos que es la cantidad de sangre que está llegando a todos los órganos y tejidos, ¿vale? Rango normal, pues dice que se encuentra de 80 a 100 milímetros de mercurio y mínimo arriba de 65 milímetros de mercurio. Este es el rango mínimo. ¿Por qué es el rango mínimo? Porque este rango es el que me dice en este caso que yo tengo todavía una buena perfusión renal, ¿vale? O sea, para que uno de mis órganos vitales, que es el riñón, no sufra tanto y no me cause un daño renal, mínimamente ese paciente debe tener 65 milímetros de mercurio. Aparte, como yo siempre les digo a los compañeros, no se confíen si el paciente no viene hipotenso. Tú dirás, bueno, doctor, no viene hipotenso el doctor, tiene su tensión arterial bien, tiene 110 sobre 90, ¿no? Ok, viene bien, ¿no? Pero viene con el llenado capilar arriba de 10 segundos y el paciente está todo pálido, ¿no? Más aparte te dice la familiar o la propia paciente que ya perdió mucha sangre. Entonces, a pesar de que no esté hipotensa la paciente, no es un sinónimo de que esté chocada, ¿vale? Hipotensión no es sinónimo de choque. Otros indicadores que nosotros podemos llegar a ver aquí con las tensiones arteriales, que es un indicador de shock sin hipotensión, es la diferencia de ambas tensiones arteriales, ¿vale? La diferencia entre la tensión arterial sistólica y diastólica es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Pero cuando yo tengo un descenso de las mismas o ambas se empiezan a juntar, me habla de un periodo compensatorio, ¿vale? Yo creo que tengo un caso por aquí. No, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y para esto voy a tomar mi hermosa calculadora.
Bien. Ahora todos deben de ver la otra pantallita donde les puedo rayar. Ya todos podemos ver la pantallita donde les puedo rayar. Ya grabo una hoja. Sí. nueva. Ok, vale. Repítame la fórmula para la tensión arterial media. O la presión arterial media, que es lo mismo. Una sistólica más 2 diastólicas entre 3. Ok, una tensión arterial sistólica más 2 tensiones arteriales diastólicas y todo esto entre 3. Nos recuerdan en este caso que los valores normales se encuentran de 80 a 100. ¿Vale? Y lo mínimo para tener perfusión renal dijimos que es arriba de 65 milímetros de mercurio. Vale, ahora, otra cosa importante. ¿Cuál es la tensión arterial que regularmente se ha convertido como en una broma dentro del gremio de la enfermería? Que dice, no quieres trabajar, ¿cuándo tiene depresión el paciente? ¿Cuál es esa presión arterial que dice, no, pues ni siquiera se la tomaste bien, que es ya incluso un cliché dentro de nuestro propio gremio? ¿Nadie la conoce? 120-80. ¿Cuál es la clásica que me dicen 120-80, no? Vale. Y nos dice que la diferencia normal que tiene que haber entre estas dos tensiones arteriales debe ser mínimamente de 40, aproximadamente. Y pues tu clásico 120-80, si tú restas, en este caso, es una suma muy sencilla, pero luego a veces se nos complican los números, pues hago esto. 120 menos 80. Se nos sale exactamente ¿cuánto? Pues 40. Entonces podemos decir que una tensión de 120-80 tiene una diferenciación normal. ¿Por qué? La primera tensión arterial nos habla principalmente de la contracción de los ventrículos, de la sístole. Mientras que la diastólica, pues precisamente nos habla de la relajación, de cuando termina de eyectar por completo el ciclo cardíaco. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa regularmente cuando tenemos una tensión arterial así? Pero a lo mejor podrá pasar un rato y la paciente ya perdió a una cantidad de sangre considerable y nos encontramos con una TA un poquito más baja, de 105/87. Y tú dirás, ¿está hipotensa esta paciente ahora con esta tensión arterial? No. No. No, ¿verdad? Pues a simple vista podemos decir, no, pues no está hipotensa todavía. Pero vamos a ver cuánto es la diferencia entre el ciclo cardíaco, ¿vale? Saco de mi calculadora, 105 y lo resto menos 87, y vemos que ya hay una diferencia en este caso de ¿cuánto? De 18 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Ambas tensiones arteriales se están empezando a empalmar. Esto me habla principalmente de una fatiga a nivel cardiovascular, que el corazón está trabajando al máximo, pero poco a poco que se está cansando. Esto es un dato de fatiga cardíaca, ¿vale? Entonces es importante ver todos estos indicadores. Por eso les digo, hipotensión no es sinónimo de choque. Cuando tú ya te encuentras a un paciente hipotenso que está chocado es porque ya está más para allá que para acá. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó por todos aquellos mecanismos de compensación para ya estar completamente hipotenso, porque la tensión arterial es regulada por una gran cantidad de órganos y aparatos y sistemas. Esto es otro dato donde tú tienes un ojo clínico muy importante. Si ves que ambas tensiones arteriales se están empezando a juntar, quiere decir que el corazón se está empezando a cansar y en cualquier momento, ahí sí, el paciente puede estar súper hipotenso y no hay más que medicamentos para ayudar a que recupere la perfusión. ¿Hasta aquí vamos bien con esto, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, ok, ¿vale? Dejemos de aplicar acá.
¿vale? Vamos a dejar esta un poquito de lado. Ahí vean, ¿no? Antes de que me vaya, pues aquí hay otro tipo de índice de choque, ¿vale? Nosotros lo que seguimos utilizando es propiamente el índice de choque normal, como yo le digo, ¿vale? Que pues es básicamente frecuencia cardíaca entre tensión arterial sistólica. Lo normal es tenerlo de 0.5 a 0.7, es el rango normal. Grave es arriba de 1, pero ahora existe también algo que es el índice de choque modificado, que en este caso agarra a la frecuencia cardíaca y a la tensión arterial media. Y de esta manera tú tienes otro parámetro un poco más específico. Si tienes una paciente que como que sospechas que puede estar grave, pero como que tienes ahí ligera confusión, puedes utilizar estos otros parámetros, ¿vale? Pero así que tengas más expertise a la hora de hacer el triage obstétrico. Son datos que muchas veces pensamos que no los tenemos que actualizar, pero créanme que los tenemos que implementar. Todavía nuestros nuevos protocolos no lo implementan, pero el mero hecho de que no los implementen no significa que no los conozcamos y que no los vayamos a utilizar de aquí al día de mañana, ¿vale? Entonces vean que existe incluso otro índice de choque que puede ser un poco más fidedigno, tomando en consideración la tensión arterial media, porque esta me habla principalmente de la perfusión que tienen todos mis órganos y tejidos, ¿vale? Entonces nos viene como pequeña curiosidad, ¿vale? Regresando propiamente a la clase, pues podemos ya encontrar de dónde sale este dato. La frecuencia respiratoria, como bien me la habían dicho, cuando hay un aumento en las ventilaciones, lógicamente hay un aumento pues, de los procesos compensatorios dentro del paciente o de la paciente. A mayor aumento de la frecuencia respiratoria quiere decir que hay un proceso de compensación, dado principalmente por una acidosis metabólica, y a grandes rasgos, una disminución en la frecuencia respiratoria nos habla principalmente de un defecto de acidosis metabólica, ¿vale? Así a muy grandes rasgos. Nosotros tenemos que estar al pendiente de todos estos, porque un choque de cualquier tipo, principalmente en las pacientes embarazadas de origen hipovolémico hemorrágico, de origen séptico, distributivo vasogénico por alguna infección, pues causa principalmente alteraciones en el pH de la sangre, haciéndola más ácida. La célula explota, libera potasio, libera lactato, hay metabolismos anaeróbicos y en este caso pues la sangre se vuelve ácida. Eso causa una alteración a nivel respiratorio porque es el que intenta compensar, en este caso, el aumento de la acidez sanguínea. Por eso es muy importante checarlo. La temperatura, igualmente, yo no me puedo confiar en que la temperatura está alta. Ojito, la temperatura únicamente es un parámetro, pero si la paciente tiene una temperatura menor a 35 o mayor a 39, ya me está hablando que hay una respuesta inflamatoria o una respuesta inmunológica importante. Igualmente, si se encuentra entre estos dos rangos, bueno, podemos decir que se encuentra dentro de lo que cabe normal, ¿vale? Pero como les digo, los signos vitales no solamente van a ser cuadrados, van a depender de todo lo que yo haya visto y de cómo encuentra la paciente. Más que tomar signos vitales, que es lo que hace la persona que hace el triage obstétrico, como dijimos, puede ser enfermería o medicina, siempre y cuando tenga la capacidad, es poder interpretar esos signos vitales con lo que está tocando con la paciente. ¿En cuánto tiempo tiene que tener ese ojo clínico este personal? En menos de 3 minutos tiene que determinar si es amarillo, si es verde o si es rojo, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien con esto? Sí, profe. Okay. Sí, profe. El índice de choque, la definición, definido como la razón matemática en cociente entre las variables fisiológicas de la frecuencia cardíaca y la tensión o la presión arterial sistólica. Ya vimos dónde sale eso y sobre todo cuando está arriba de 1 es que hay un aumento de la probabilidad de transfusiones sanguíneas. O sea que aquí algo que yo siempre les quiero agregar es que muchas veces el índice de choque no únicamente se va a ver por un tipo de choque que es el choque hipovolémico hemorrágico. Hay muchos tipos de choques. El único tipo de choque que va a requerir transfusiones sanguíneas o concentrados o paquetes eritrocitarios, pues es el choque hipovolémico hemorrágico. Los demás no van a requerir en este caso, pues algún tipo de terapia de hemoderivados, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos esta aclaración, ¿vale? En tipos de choque hay muchísimos,
siempre relacionamos ese término con que el paciente perdió mucha sangre y es un choque hipovolémico hemorrágico, pero no es el único que existe. Bueno, esto básicamente es un anexo propiamente de nuestra actualización que nos habla de algunos medicamentos, algo que ya estuvimos discutiendo. Esta tablita está muy padre, donde nos dice cuánto es la cantidad de medicamentos. Si ustedes son observadores, se pueden dar cuenta de que no me divide ahora entre mi caja rosa, mi caja guinda, mi caja rosa. O sea, simplemente ahora, como lo habíamos dicho, va a ser una sola caja donde se encuentran todos los medicamentos obstétricos. Y de hecho, el propio nombre de esta clasificación es la caja de medicamentos obstétricos o de urgencias obstétricas. Desafortunadamente, como lo habíamos comentado, algunos medicamentos como la oxitocina, la carbetocina o la ergonovina van a requerir de una refrigeración, ¿vale? De aproximadamente de 2 a 8 grados Celsius. Entonces, bueno, pues aquí nos dice una lista de todo lo que nosotros podemos agregar. Incluso aquí ya nos está agregando al ácido tranexámico, que ya hablamos de él, que es muy bueno, muy novedoso, pero también es muy caro, ¿vale? Si lo llegan a ver, es buenísimo, ya explicamos cómo funciona, pero que no a veces todas las instituciones lo tienen a la mano porque es muy caro y solamente está confinado para las terapias nada más, ¿vale? Muy bien, una vez que tenemos que entender cuál es el código Mater, el procedimiento para la activación. El responsable de la activación de la alerta o código Mater es cualquier, ya sea médico, médica, enfermero, enfermera, o personal becario de la unidad médica que detecta datos de alarma, sea el pasante, el interno, incluso a veces los estudiantes, ¿vale? No hay que subestimar a veces la opinión de estos compañeros. A veces dirán, bueno, es un pasante, es un interno, pues como que todavía no le sabe. Pero no hay que en este momento subestimarlos, ¿vale? A lo mejor ellos encontraron algo que tú no viste y es importante también tomar en cuenta sus opiniones, ¿vale? En la paciente obstétrica clasificados como código rojo. No importa el área de la unidad en donde se encuentre la paciente. Digo, siempre pensamos que triage únicamente se realiza en urgencias, pero también puedes hacer algún tipo de triage en algunos otros servicios, dándole sobre todo prioridad de cómo los vas a tener y cuáles son los cuidados que le vas a dar a tu paciente. Y yo sé que tenemos muchos. Y les hago una pregunta a ustedes. Yo, con mi experiencia trabajando como enfermero, lo máximo que llegué a tener yo de pacientes fueron 8. Estaba en la unidad de neurología, tenía uno de terapia intermedia que estaba intubado, tenía 4 de neurología y otros 3 del servicio de neurocirugía. Yo tenía 8 pacientes a mi cargo. Ustedes que me pueden decir cuántos lo máximo de pacientes que les llegaron a dar cuando hacían la famosa distribución. 4. 4. ¿En qué servicio estabas, José? Medicina interna. Medicina interna, ok. Ahí son pacientes. ¿Qué tenías? Tenía una posoperada le habían hecho histerectomía. Y también tenía otras 2 pacientes que iban a pasar a cirugía. Okay. Una por creo que tenía miomas. Y otra que tenía creo que tenía descompensación. Okay. Era diabética. Era diabética, ok, muy bien. Entonces, su compañero dice que él máximo 4. ¿Alguien de aquí tuvo más o tiene todavía cuando hacen su famosa distribución más pacientes a su cargo? Que digan, no, yo una vez tuve 9, y una vez tuve 10, y una vez tuve 12. Yo ahorita sigo trabajando y me tocan de 13. Y tengo 13. de todo. Tienes de Por todo. eso no participo todo. No, pues imagínate, todo el tiempo. Si con 8 me volvía loco. Y ya voy a dejar de hablar. No te preocupes. Mira, su compañera tiene 13 y tiene todo. A ver, Lidia. A mí lo máximo fueron 10, pero como estoy en quirófanos, pues cambias de paciente cada 2 horas. O sea, 10 y luego otros 10 y luego otros 10, así todo el turno. Entonces, vean, ¿no? Por eso yo les digo a todas las compañeras, no subestimen a los pasantes o a los estudiantes que sí, están aprendiendo. Todos estuvimos en algún momento ahí.
Y créanme que a veces tú, porque tienes tantísima carga de trabajo, que yo digo, ya tener 8 pacientes, yo me volvía loco. Su compañera que ahorita tiene 13, no sé cómo le esté haciendo, pero compañeras, o sobre todo de la vieja escuela, pues estoy contando por ahí de los años 80, de a principios de los 90, me decían que tenían hasta 12, 15 pacientes. Decían que eran unas guardias súper extra, mega desgastantes. Yo decía, ¿cómo le hacían? ¿Quién sabe? Pero entonces por eso es importante, ¿vale? Por eso aquí se enfatiza también a cualquier personal becario de la unidad médica que detecte datos de alarma, ¿vale? Y bien, este es un flujograma para la activación del código Mater. Número 1, nos dice aquí que primero llega la paciente, se presenta con una urgencia obstétrica de cualquier área o servicio del hospital. Número 2, nos dice que el personal médico o de salud de primer contacto, podemos decir, aquí ponen siempre personal médico, pero si les soy sincero, yo de más del 95% de servicios que he entregado siendo paramédico, quien me recibe no es el médico, no es el doctor, no es la doctora, quien me recibe es enfermería. Entonces aquí como que hay una pequeña discrepancia respecto con eso, ¿vale? Recibe a la paciente, realiza el triaje obstétrico, la clasificación en código rojo y activa el código Mater Oro, que como ya lo aclaramos, puede ser enfermería, incluso puede ser cualquier personal becario, sea interno, pasante o residente. Mediante el voceo, alerta sonora, luminosa o medios electrónicos de alerta disponibles en la unidad médica. Muchas veces suena muy bonito decir que tenemos una bocina de código Mater, de código Oro, pero a veces lo que hacemos es gritar. Bueno, a veces te di un servicio en una clínica donde estuve, era una chicharra así como de las del recreo. Bueno, funcionaba. Yo en ese momento era estudiante, no sabía para qué servía, ya me explicaron, ¿vale? Entonces, número 1, llega la paciente, el personal de salud, mejor dicho, tiene que identificarlo como rojo, tiene que vocear, de cualquier manera comunicar, porque lógicamente un solo personal de salud no puede llevar a cabo todo el abordaje que requieren ese tipo de pacientes. Ahora, tercero, el médico general o el médico de urgencias, aquí pues nos enfatiza sobre todo el personal médico. Antes vamos a ver cómo ha cambiado con las nuevas actualizaciones el código Mater o el código Oro. Asegura la vía aérea, realiza manejo inicial de acuerdo con las patologías que presenta la paciente. Puede ser enfermedad hipertensiva, o embarazo, sepsis, hemorragia obstétrica, entre otras. Traslada y acompaña a la paciente al servicio que pueda darle seguimiento a su atención o en su caso a una unidad de mayor resolución. Número 4 es donde ya llega el equipo de respuesta inmediata obstétrica, el famoso ERIO, ¿vale? Por eso se le dice ahora código ERIO, precisamente por esto, que ahora se llama equipo de respuesta inmediata obstétrica. Dice, acude al servicio, al área de servicio que activó el código Mater o el código Oro de manera inmediata en respuesta al llamado mediante voceo, timbrado, chicharra, como les digo, donde yo estuve en un hospital, era una chicharra de recreo, o un medio electrónico que son, al menos yo nunca he visto en donde los hospitales donde estoy, lo que hacemos es una chicharra, decimos, viene en rojo, ya sabemos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se hace primero. ¿Qué sigue? Imagínense bien bonito, pues que venga un anestesiólogo, ¿no? A realizar una evaluación del estado de conciencia del paciente, asegura la vía aérea por el método más conveniente, garantiza la ventilación y la realización de un monitoreo no invasivo. Regularmente los anestesiólogos, ¿dónde se encuentran, compañeros? Chicos, chicas, ¿dónde se encuentran los anestesiólogos regularmente? ¿En qué servicios están principalmente? Cirugía. Pues están en quirófano, están en cirugía, ¿vale? Qué bonito sería que tuviéramos ahí a uno, pero pues yo nunca he visto como tal a un anestesiólogo en urgencias, ¿vale? Entonces, bueno, idealmente es lo que nos recomiendan, que tengamos un anestesiólogo. Bueno, pues está bien, ¿no? Lo que me decían, bueno, pues que tengamos a un pediatra o a un neonatólogo, para que puede ser enfermería o medicina, que toma conocimiento del nacimiento y en su caso dispone lo necesario para la atención del recién nacido. Como dijimos, tú que estás atendiendo a la madre, no te puedes desviar a ver el producto. Tú te tienes que quedar garantizando el bienestar de la madre, ¿vale? Después nos dice que como número 7, el urgenciólogo, o sea, el médico especialista en urgencias, realiza la evaluación del estado de conciencia de la paciente, asegura la vía aérea por el método más conveniente, garantiza la ventilación y la realización, monitoreo no invasivo, reanima a la paciente de manera inicial y maneja el paro cardiorrespiratorio. Ahora, como número 8,
¿vale? Si ustedes recordarán, el antiguo código Mater te venía la enfermera A, B, C, D, ¿vale? ¿Sí recuerdan eso o nunca habían escuchado eso de la enfermera A, de la enfermera B, de la enfermera C y de la enfermera D? ¿O nadie No, la había escuchado? no. No. No, ¿Alguien profe. que diga? No, nadie había escuchado sobre la enfermera A, B, C, D. ¿Y el código Mater? Bueno, pues ese era el código viejito. El código nuevo incluye principalmente al médico, enfermera 1, enfermera 2 y enfermera 3. ¿Qué realiza la enfermera 1? La enfermera 1 canaliza 2 venas periféricas según el caso. ¿Se acuerdan de su famoso el 10, 14, 14, 16? Porque dice que son 10 de 10 litros de oxígeno suplementario, 2 accesos venosos del número 14, de un gran vaso, y una sonda vesical, que es del número 16. Les digo, bueno, esto de manera teórica suena muy bonito, pero cuando una paciente o un paciente en general viene ya con problemas de perfusión y de hipoperfusión, los vasos sanguíneos periféricos no existen. Y a veces utilizar un catéter 14 es complicado en un paciente sano. Imagínense en un paciente que tenga una hipoperfusión y que tenga vasoconstricción periférica, pues va a ser más complicado. Yo siempre le digo a que los pacientes, ¿quién tiene que poner los accesos venosos? Pues quien sea la más experta, ¿vale? Teníamos, por ejemplo, cuando me tocó a mí rotar por el servicio de pediatría, pues ustedes saben que los pediátricos tienen sus vasos sanguíneos bien pequeños y pues no son unos pacientes fáciles de manejar. Tú dirás, bueno, pues va a llegar la pediatra pues aquí a poner el acceso venoso periférico para poder iniciar terapia de infusión, terapia de antibióticos, terapia por manejo de antipiréticos vía intravenosa. Y no, pues adivinen quién llegaba, una enfermera ya de muchísimos años de experiencia, la enfermera le decíamos Conchita de cariño, y ella nada más era técnica, pero a pesar de que no más era técnica, era una máster haciendo accesos intravenosos, ¿vale? Entonces, aquí quien tiene que ser la enfermera 1 tiene que ser la más capacitada, en este caso, la toma de venas periféricas, ¿vale? Los accesos intravenosos. También ahora se agrega el caso de que se instala la sonda nasogástrica y la sonda transuretral. O sea, la enfermera 1 tiene que poner accesos venosos periféricos, sonda nasogástrica y la sonda vesical transuretral. Así como vendaje de extremidades inferiores de ser necesario. Y también, lógicamente, como es la que tiene acceso de los vasos sanguíneos, es también quien va a tomar las muestras para laboratorio. El personal de enfermería 2 prepara y administra los medicamentos solicitados por el médico mediante un círculo cerrado de comunicación. Verifique que sea paciente correcto, vía correcta, vía de administración correcta, velocidad correcta y caducidad correcta. Y la enfermera 3 o personal de enfermera 3 lleva registro de los medicamentos, su administración y el tiempo en el cual se administran. Vean, esta es una imagen que cuando yo vi triazo obstétrico en mi carrera de enfermería, a mí así me lo enseñaron. Eran principalmente 4 enfermeras. Este es el viejito, enfermera A, enfermera B, enfermera C y enfermera D. La enfermera A, como lo dice aquí, se encarga principalmente de vía aérea, de la oxigenación, y también se encargaba propiamente de la instalación de la vesical, eso era lo viejito. ¿Se incluía aquí el personal médico? Sí, principalmente aquí en vía aérea, y la enfermera A propiamente era la que se encargaba de administrarle todo el material necesario. La enfermera B, que se encuentra de este lado, en este caso del bracito derecho, es quien se encargaba de la instalación de los 2 accesos venosos periféricos número 14. Dicen, ¿no? Bueno, de preferencia un calibre grande para poder pasarle una buena terapia a esa paciente. ¿Vale? La enfermera B se encargaba de los accesos venosos periféricos y en este caso también se encargaba propiamente de la administración de los fármacos, ¿vale? De la infusión y la administración de los fármacos. La enfermera C, que está aquí, es la que se encargaba de todos los fármacos, haciendo principal énfasis a la que utilizaba o preparaba todos los medicamentos, la que le mandaba material a la enfermera para la vía aérea. Entonces, la que se encargaba de preparar y darle, en este caso, insumos a los demás compañeros. Ese era el trabajo de la enfermera C.
La enfermera D era la que propiamente se encargaba de hacer todos los registros de los fármacos, todos los registros de los signos vitales, cada cuánto se le pasó, cada cuánto lleva el medicamento y cuántos ciclos van en dado caso de que la paciente ya quedaba en paro. Esto era el código Mater viejito, ¿vale? A mí cuando yo estudié enfermería, a mí así me lo enseñaron. Y cuando fui a hacer mi servicio social, a mí también así me lo enseñaron. Pero la nueva actualización que salió por ahí del 2024 y 2025 hizo algunos cambios que tenemos lógicamente que ver aquí. Este es el nuevo código Mater, o también conocido como código oro. En este caso ahora solamente son 3 personales de enfermería y ya no es la típica enfermera A, B, C, D. Ahora es la enfermera 1, 2 y 3 y en este caso está la M del médico. Como bien lo decía nuestro código Mater, puede ser un médico general o puede ser el médico urgenciólogo, ¿vale? El médico ahora es el que se va a encargar propiamente de la monitorización no invasiva, pues es la toma de signos vitales y el manejo de la vía aérea, ¿vale? También es el que propiamente va a decir y el que va a prescribir los fármacos porque es el que va a determinar cuál es lo esencial, ¿vale? La enfermera 1, en este caso, ¿qué nos dice? Que es el que se encarga de la instalación de los 2 accesos venosos periféricos, los famosos 14, la instalación de la sonda vesical, no, nada más esto, la administración de los fármacos y también, lógicamente, la administración de los fármacos. Entonces, enfermera 1 hace los accesos venosos periféricos, se encarga de la administración de los propios fármacos, ¿vale? Y ahora, no solamente se le van a añadir más funciones, porque va a poner acceso venoso periférico, va a preparar medicamentos y los va a propiamente administrar, ¿vale? Eso es por parte de la enfermera 1. La enfermera 2 sigue siendo propiamente la que va a empezar a mandar el material, ¿vale? La enfermera 2 es la que va a empezar a mandar el material, va a preparar en este caso también medicamentos y sobre todo es quien va ahora a instalar la sonda vesical y también la instalación de la sonda orogástrica de ser necesaria. Y la enfermera número 3 es quien ahora va a registrar los signos vitales, los fármacos y es quien va a realizar propiamente la nota de enfermería, ¿vale? Entonces, vean, ahora se hace énfasis en que tiene que estar el personal médico también aquí, caso contrario de nuestro anterior código Mater, que eran 4 enfermeras. Se añadía un médico aquí y se trabajaba en conjunto con la enfermera A. Ahora dicen que lo nuevo pues es esto, que sean solamente 3 enfermeras y un médico, o sea, médico de urgencias, o sea, médico general. Esto es lo que se hizo durante el nuevo cambio en la actualización 2024 y 2025. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Ok, parece que no. Y vean, aquí está. El médico, ya dijimos, puede ser médico de urgencias, médico general, es quien se va a encargar ahora de los signos vitales y determinar si es una hemorragia obstétrica, una urgencia obstétrica hemorrágica o es una urgencia obstétrica hipertensa, ¿vale? Y es el que va a determinar propiamente los signos vitales y es el que va a determinar qué fármacos se van a administrar. Se va a encargar de la intubación de la paciente de ser necesario, el manejo del oxígeno, que ya sabemos que los recomendados son 10 litros. Y ojito, hay mucho tabú respecto con esto, de que a todos los pacientes les tiene que poner en este caso 10 litros de oxígeno. La realidad es que es solamente protocolario, el oxígeno, si como bien lo recordamos, tiene un proceso compensatorio, hay una disminución o un aumento de la frecuencia ventilatoria y por lo tanto disminuye la saturación de oxígeno. Por eso te dicen que de una vez empieces con un término un poco medio alto que son 10 litros, ¿vale? Pero en este caso esa es la función del médico, que podemos decir, puede ser médico de urgencias o un médico general, que es el que ahora va a dar la orden para la prescripción de los medicamentos. Anteriormente esto lo hacía la enfermera A y cuando llegaba al médico pues adjudicaban estas dos, en este caso estas dos funciones. Ahora la actualización nos dice que únicamente es el médico. A ver, Gloria. Sí, maestro, yo tengo una duda con respecto a la enfermera 1, 2 y 3. Cualquiera puede ser o ahí se organizan y le dice, tú vas a ser la 1 siempre o pueden cambiar o tienen que tener alguna especialidad. Okay. No, lógicamente puede ser cualquier personal de enfermería que esté capacitado, pero lógicamente deben de asignarse sus funciones. Tú vas a ser la enfermera 1, 2 y 3, ¿vale? En este caso,
anteriormente cuando era lo de la A, B, C, D, ahora la enfermera 1, pues ¿quién en este caso, quién está como enfermera 1? Pues en este caso es quien hace la terapia de infusión. Entonces, ¿quién tiene que ser? Idealmente la que tenga mayor experiencia en los accesos intravenosos, porque recordemos que tienen que ser 2 accesos de gran calibre y pues tienen que estar principalmente el primer intento. Entonces, desde antes del abordaje se tienen que hacer la división de las tareas para, digamos, tener una buena organización con el abordaje de la paciente, ¿vale? No sé si respondí tu duda, Gloria. Y ellos van a hacer siempre. Ellos van a hacer siempre. Se van a quedar con Ok. esa función precisamente para evitar el sesgo de la información y pues tengamos una buena notificación de un buen registro de todo lo que se le hizo a la paciente, ¿vale? Gracias. No, de nada. Porque adivinen que en el carro rojo no es como que yo pueda sacar, o en la cajas obstétricas de fármacos, no es como que yo pueda sacar fármacos y ahí se quedan. No, yo tengo que justificar cuándo lo saqué, en dónde lo saqué y qué paciente era, porque cuando hago el reabastecimiento de esos medicamentos, pues tengo que llevar en este caso la justificación del por qué los ocupé, ¿vale? Entonces, por eso es que es importante mantener este ciclo cerrado para evitar el sesgo de la información, ¿vale? Vean a enfermera 1, que en este caso es quien ahora instala propiamente los accesos venosos, ¿vale? También se va a encargar en este caso de la instalación de la sonda vesical, perdón, y verificar el gasto urinario, y también se va a encargar ahora de la administración de los fármacos, ¿vale? También se va a encargar muchísimas veces de la preparación, ¿vale? La enfermera 2 es la que va a proveer principalmente el material, ¿vale? Aquí está la M del médico, enfermera 1, aquí pone los accesos venosos administrando, y la enfermera 2 únicamente va a pasar el material, ¿vale? Puede preparar medicamentos, lo que nos dice la actualización es que la enfermera 1 tiene que instalar, preparar y administrar. La enfermera 2 únicamente va a pasar el material o todos los insumos necesarios. Es un poco más revuelto, el código viejito era más claro de que una enfermera tenía que propiamente preparar el medicamento y la otra lo administraba. Ahora no, ahora la enfermera 1 prácticamente hace todo. Se encarga de preparar, administrar, colocar la vía, colocar sondas, ¿vale? La enfermera 2 únicamente le va a estar mandando los medicamentos, ¿vale? Sí, sería mejor que en este caso también hubiera un apoyo, pero bueno, es la nueva actualización. En muchas instituciones todavía como que no han puesto todavía bien esto en práctica, porque les vuelvo a ser sinceros, cuando yo hice mi servicio de enfermería, los residentes se iban a comer, los médicos se iban a comer, y quien se quedaba solo en urgencias, pues era propiamente el personal de enfermería. Y eso yo lo viví muchísimas veces. Entonces, por eso les digo, aquí como que la actualización quiere que tengamos un trabajo más multidisciplinario, que es complicado, pero que pues tenemos que practicar al hogar, porque al final de cuentas todo es en beneficio del paciente. Esto es lo que hace en este caso la enfermera 2. La enfermera 3 propiamente es la que se va a encargar de poner la fecha, las horas de la administración de los fármacos, los signos vitales, y en este caso, cuáles fueron las soluciones que se pidieron, ¿vale? Entonces va a registrar todo lo que está pasando y también es la que va a hacer la nota de enfermería. Esto es el nuevo código MAT. Anteriormente eran 4 enfermeras, ahora únicamente son 3 y se añade aquí al médico general o al médico de urgencias idealmente, ¿vale? Y ven, es el mismo algoritmo que ya estuvimos viendo. M de médico se van a quedar en vía aérea, es el que pone el oxígeno y toma los signos vitales, ¿vale? Y es el que prescribe propiamente los medicamentos para la identificación de la urgencia, sea por hemorragia obstétrica, sea por terapia hipertensiva, ¿vale? Es quien te va a mandar ahora. Anteriormente era la enfermera. La enfermera 1, como lo volvemos a recapitular, pone accesos intravenosos, administra los fármacos, prepara los fármacos, ¿vale? Enfermera 2 únicamente le va a pasar el material que requiera. El medicamento ya no lo va a preparar, el medicamento únicamente lo va a pasar, tanto insumos para la enfermera 1 como para el médico. Y la enfermera 3 es la que propiamente va a registrar todo lo que se está pasando. Los signos vitales, la hora en la que se tomaron y también va a realizar la nota de enfermería, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Entonces, vean, esto es una comparación. Este es el código de la nueva actualización y este es el código viejito. Déjenme ver si copio uno para que lo veamos.
Bien, este es el código viejito, conocido simplemente como código Mater. Eran 4 enfermeras. ¿Se ponía a añadir un médico aquí? Por supuesto que sí, pero propiamente no se mostraba. Y este es el nuevo, que ya hace principalmente énfasis en que llegue el médico y únicamente nos quedemos 3 enfermeras haciendo el abordaje de la paciente obstetra. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. Vale, entonces esta es la nueva actualización. A mí el código Mater me lo enseñaron así, ¿vale? Ya hace unos ayeres. Ahora el nuevo código Mater es esto, ¿vale? Algunas cosas estarán bien, otras cosas como que, bueno, digamos, hay que mejorarlas, pero vamos a ver qué tanto se desplaza de aquí a unos ayeres. ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita con la nueva actualización del código Mater? Bueno, creo que no, unas manitas. A ver, Lidia. Profe, yo nada más, no sé si me confundí, porque en el punto número 9 nos había dicho que la enfermera número 2 preparaba y administraba los medicamentos solicitados, y ahorita nos dijo que era la enfermera número 1. La enfermera número 1. Esos, digo, idealmente sí los tendría que hacer, ¿vale? Tendría que, en este caso, preparar y administrar, pero no, las nuevas actualizaciones nos dicen que es ahora la 1 la que tiene que hacer todo. No estoy muy de acuerdo con eso porque puede haber más sesgo de error, pero bueno, a final de cuentas son unas actualizaciones. Digo, ese es un flujograma que me encontré por ahí donde lo enfatizaba así. Propiamente en la actualización esto no viene, ¿vale? No sé si respondí tu duda, Lidia. Pero el flujograma que nos enseñó ahorita es el actualizado, ¿verdad? Ajá, este es el actualizado, ¿vale? Te digo, hay cosas que, bueno, sí hacen mayor énfasis con el personal médico, pero hay otras cosas como que hay todavía sesgo. No digo, apenas es relativamente reciente, de apenas 1 o 2 años. Todavía no se está implementando por completo, pero es lo que se quiere llegar a hacer, ¿vale? La nueva actualización. Dudo mucho que se pueda cambiar de la noche a la mañana porque ese abordaje lo llevamos haciendo durante muchos años, ¿vale? Pero pues para que sepan qué es lo nuevo. Ya veremos de aquí qué nos dicen los datos epidemiológicos para ver si resultó o no. Ok, profe, muchas gracias. No, no, no. ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita, chicos? No, profe. Ok, bueno, entonces voy a dejar de... No, profe. Y vamos a poner lo de los fármacos que me interesa, ver los fármacos de maduración pulmonar. Permítame tantito. Extrarrespiratorio. Déjenles busco una imagen para esto. Imagen muy bonita, pero que no la tengo por aquí. Déjenla buscar. Adelante. Esto. Y vamos a volver al proyecto. Todos deberíamos de estar viendo ahora
una presentación donde pueden ver a mi avatar, que es un dinosaurio, y que dice sistema respiratorio, mi nombre y una imagen rara, ¿no? Ahorita vamos a explicar qué es eso. ¿Ya todos pueden ver eso? Sí, profe. Ok, vale. Lógicamente, para ver cómo funcionan, en este caso, los maduradores pulmonares, tenemos que ver propiamente cómo es que se forma un pulmón o conocer a grandes rasgos, hacer un pequeño recordatorio de qué son los pulmones y cómo funcionan. Esta imagen yo la escogí, porque está muy bonita, y tú dirás, bueno, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué es esto que se está viendo aquí que tiene formas muy raras, ¿no? Una parecen como que tienen pelitos. Esto que están viendo aquí es propiamente células del sistema respiratorio, y cada una de ellas se va a encargar propiamente de una función en particular, ¿vale? Entonces, vean, vamos a empezar. Bueno, esto creo que ya lo conocen a muy grandes rasgos. Saben cómo es que funciona prácticamente la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Pero una cosa que a mí me encanta muchísimo de la fisiología respiratoria es prácticamente cómo es que nosotros ventilamos. El término respiración que utilizamos cotidianamente, digamos que no es tan correcto. El término correcto de que nosotros realizamos, en lugar de llamarle frecuencia respiratoria, debería ser frecuencia ventilatoria. Porque si nos ponemos en una definición estricta, respiración es todo aquel proceso celular que ocurre propiamente dentro de las células, más precisamente en el organelo conocido como mitocondria. La ventilación, y ahora sí, es propiamente la entrada y salida de aire por acción mecánica. Pero pues bueno, por nivel de tecnicismos y por practicidad, le seguimos llamando frecuencia respiratoria. Ahora, nuestra hermosa vía, o nuestro hermoso sistema respiratorio, tiene una manera muy particular de dividirse. Una vía de conducción y una vía de respiración, ¿vale? Y aquí lo podemos ver. Vía de conducción, bueno, es aquella que propiamente, en este caso, va a conducir el aire, ¿vale? Y una vía de respiración, que es la que se va a encontrar principalmente aquí en los alvéolos y en los bronquiolos respiratorios para la ventilación. Entonces, en este caso, creo que ustedes conocen esto, saben perfectamente la diferencia entre pulmón izquierdo y pulmón derecho, y ahorita lo vamos a enfatizar, ¿vale? Y aquí es donde quiero centrarme en este caso. El origen de la estructura de lo que viene siendo la laringe, ¿vale? Vean, nosotros cuando vimos la clase hacían que sean muy grandes rasgos de la organogénesis. Habíamos dicho que somos 3 capas, o sea, 3 capas trilaminares, o sea, 3 láminas que se van a ir plegando. El sistema respiratorio es derivada de la capa conocida como endodermo. Y vean, de esta capa que estamos viendo aquí, que es el endodermo, yo les había dicho propiamente que los intestinos salen propiamente de la cavidad abdominal del embrión porque son muy largos. Y de esta placa o de esta serie de células que están aplanadas, de estas células conocidas como esta capa conocida como el endodermo, deriva algo, una estructura primitiva que se le conoce como divertículo respiratorio, ¿vale? O sea, que es apenas esta pequeña protusión. Esto se empieza a generar principalmente a la 4ª semana de gestación. Entonces vean cómo es que es de impresionante la creación que tuviste desde que estabas en el vientre de tu madre. Y vean, lógicamente, el esófago comenzó siendo únicamente un único tubo. Aquí está tu divertículo respiratorio que se está convirtiendo en otro tubo completamente independiente, ¿vale? Después de que se genera este divertículo respiratorio, que es como una protusión propiamente de un tubo, se va a empezar a formar una división entre ambas estructuras. Va a formarse propiamente el tabique tracheoesofágico, que en este caso la única diferencia que tiene el esófago de la tráquea, porque ambos se componen prácticamente de músculo liso y casi las mismas capas a nivel histológico, la única diferencia que hay entre el esófago y la tráquea es que la tráquea tiene cartílago, ¿vale? A través de factores de crecimiento de fibroblastos, que son genes, se hace la creación de cartílago y eso hace que la tráquea sea más resistente. Y vean, esto ocurre a partir de las 4 semanas, esta aparición de divertículo respiratorio, y se van separando propiamente lo que viene siendo ambas estructuras, hasta que ya se forman, en este caso,
dos estructuras completamente independientes. Esófago, propiamente tráquea y faringe, y aquí propiamente estos esposos que van a formar a los pulmones. Entonces vean, comenzaron siendo propiamente un único tubo que poco a poco se van a empezar a especializar. La única diferencia que tenemos entre esófago y tráquea es que la tráquea tiene cartílago. Entonces vean, esto ocurre a partir de la 4ª semana de gestación. Bueno, esto es un dato más anatómico, vean aquí esto. Tenemos también la vía aérea se puede dividir en una vía superior, una vía inferior. Vía aérea superior, pues es todo lo que se encuentra en las cuerdas vocales o de la epíglottis hacia arriba. Y la vía aérea inferior, todo lo que se encuentra hacia abajo, ¿no? Punto final. Vale. Esto que no me interesa ahorita, esto es difícil. Bueno. Vamos a explicar eso, para eso les hago mejor dibujo. Vean. Nuestra hermosa caja torácica, chicos, tiene una presión negativa. No es que propiamente se tenga una presión negativa en sí, sino más bien que la presión que se encuentra dentro de tu cavidad torácica es una presión menor a la que se encuentra en la de la atmósfera. Eso permite propiamente de poder jalar aire, ¿vale? Y tus hermosos alvéolos que se encuentran son básicamente globitos, ¿vale? Estos globitos propiamente no tienen cartílago, ¿vale? Y en este caso vamos a hacer un diagrama para explicarlo mejor. De hecho, creo que aquí tengo uno que se explica muy, muy bien, ¿vale? Esto. Todos reconocemos estos órganos, ¿verdad? Creo que todo el mundo los conoce. ¿Saben qué son? Propiamente estos dos órganos que estamos viendo acá. Los pulmones, profe. Los pulmones, ¿no? Y vamos a ver algunas diferencias anatómicas que es importante para comprender por qué el factor surfactante, fuera de la presión negativa que hay dentro de tu hermosa caja torácica, que ayuda a la adaptación en la vida extrauterina, ¿vale? Vamos a empezar entonces con esto. Dejen, tomo una captura a esto. Ya la tengo. Pero déjenme ver si puedo añadirla de una vez. Bueno, todos deberíamos de estar viendo ahora la otra pantalla, pero es la pantalla donde propiamente ya les puedo rayar. ¿Ya todos estamos viendo eso? Sí, Sí, profe. profe. Ok, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, ¿vale? Entonces yo les había dicho que, igual que el esófago, nuestra tráquea está compuesta principalmente de músculo liso, ¿vale? Pero la tráquea, lógicamente, tiene una protección, ¿vale? Que ayuda a darle soporte propiamente a esta estructura, a este tubo. ¿Qué son estos? Estos que estamos viendo propiamente aquí, pues es básicamente nuestros famosos anillos traqueales. A nuestros hermosos anillos traqueales. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues quiero que sepan que si ustedes vieron la película de Shrek, hay una escena donde está Shrek hablando con Burro y le dice que las cebollas tienen capas y los ogros tienen capas. Pues déjenme decirles que nosotros como seres humanos tenemos un montón de capas, pero un montón, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esas capas únicamente para ejemplificar. El cartílago, que es una de las principales capas que se encuentra en el medio externo, básicamente, como si fuera una luz. Yo aquí tengo propiamente un masking, donde podemos ver que tiene muchas capas y adentro tiene una luz. Lo que estamos viendo propiamente aquí en el centro se le conoce como luz, ¿vale? Todas las demás son capas. Bueno, pues tú también a nivel de tu tráquea tienes capas. De manera muy general, porque pues es repaso únicamente, ¿vale? Tienes una capa externa, que en este caso es propiamente ¿de qué? Pues de cartílago.
Si seguimos avanzando, propiamente también tienes una capa de músculo liso, que este músculo liso da soporte, ¿verdad? Le da soporte y estructura a mi tráquea. Seguimos avanzando. Tú te vas a encontrar otra capa más interna. En este caso es la submucosa, que como cosa importante, las submucosas, aquí donde se encuentran las células, la defensa, y es la capa que se inflama durante algunos procesos infecciosos e inmunológicos. Y por último, pero no menos importante, que de hecho es súper importante para estas capitas, tengo una capa mucosa, que como su nombre lo dice, es la que se va a encargar de formar el moco. ¿Vale? Y es aquí donde se encuentran las células ciliadas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces tú tienes estas capitas, ¿vale? Masking funciona prácticamente así, ¿vale? Aquí tengo la luz, todo esto que estamos viendo, este huequito blanco, y todo esto que estamos viendo acá es la luz, y todo lo que se encuentra acá alrededor del masking, pues son propiamente las capas. Entonces tú sigues avanzando en la diferenciación, ¿vale? Se sigue llamando tráquea, te sigues llamando tráquea. Generas algo que se le conocía antiguamente como carina. Pues bueno, ¿no? Los libros de anatomía dicen que carina ya es un término un poquito viejo, pero pues la conocemos así. Que dicen que a lo mejor es llamarla bifurcación traqueal, pero es lo mismo, chicos, no pasa nada. De ahí hay una división muy interesante, que en este caso vamos a suponer que, no vamos a suponer, ese es el pulmón derecho, y este es el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los diagramas que estamos viendo en este momento siempre están de frente al paciente. Por lo tanto, la derecha es la izquierda es la derecha. ¿Vale? Te divides principalmente en un bronquio primario, o bronquio de izquierdo o derecho, ¿vale? Después, como bien sabes, mi hermoso pulmón derecho, pues es más grande porque tenía 3 lóbulos. Entonces tienes aquí 1, 2, 3 lóbulos. Entonces tú vas a tener 3 bronquios lobulares, también conocido como bronquios secundarios. Tienes 1, mira que está acá, 2, 3. Mi hermoso pulmón izquierdo, que como recordamos aquí tenemos otro órgano importante ocupando cavidad, que es el corazón, pues es más pequeño y únicamente tiene 2 lóbulos, ¿vale? 1, 2 lóbulos, únicamente 2 lóbulos. Lógicamente del lado izquierdo va a tener únicamente 2 bronquios lobulares o 2 lóbulos secundarios. Después mi pulmón hace una división en segmentos. Independientemente si es pulmón izquierdo o derecho, tú tienes 10 segmentos. Tú vas a tener 10 ramificaciones. En el caso del pulmón izquierdo, pues está muy fácil. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo también tienes 1, 2, 3, 4. Y con el pulmón derecho, bueno, es un poquito más complicado porque empezamos anteriormente haciendo 1, 2, 3. Después tengo 1, 2, 3. Y por último abajo tengo 4. 1, 2, 3, 4. 10 bronquios segmentarios. Después, lógicamente, este tubo se va haciendo más pequeño. Se hace más pequeño y ahora no recibe el nombre de bronquio, sino recibe el nombre de bronquiolo. Es más pequeño. Y después este bronquiolo propiamente nos vamos a encontrar con los sacos alveolares. Los sacos alveolares, chicos, son prácticamente racimos de uvas. Y tú dirás, bueno, eso ya creo que lo sabemos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurre precisamente el proceso de intercambio gaseoso conocido como hematosis? Pues propiamente en los alveolos, gracias a los capilares perialveolares, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien con esta pequeña explicación? Sí, profe.
Ok, ahora vamos a ver una diferencia muy importante. Vamos a competir a bronquio versus bronquiolo. Vamos a hacer incluso de color verde que se está utilizando. Bronquio tiene todas estas 4 capas que acabamos de ver. Y dentro de la más importante, todavía contienen cartílago, que es un tejido maravilloso que es avascular, que tiene la función principalmente de darle soporte a este túnel. En cambio, el bronquiolo ya no tiene cartílago. Más aparte, los bronquiolos son muy pequeños, son menor a 1 milímetro. O sea, son extremadamente pequeñitos. No tienen cartílago y tienen un tamaño muy pequeño. ¿Cómo es que se mantiene propiamente esta estructura y los globitos, que son los alvéolos, que son prácticamente músculo liso y tejido liso y células muy importantes que ahorita vamos a hablar de ellas, para no colapsar? Bueno, pues principalmente lo hacen gracias a algo que se le conoce como factor surfactante, ¿vale? Dentro de aquí de mi hermoso alveolito, tú tienes 2 células súper importantes, ¿vale? Los voy a poner de color rojo. Son células, dejen agarrar algo más pequeño esto, con un color más oscuro, pero que tiene rojo, ¿ok? Se van a llamar neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los que crean el factor surfactante. Y más aparte, todas las que están alrededor de color verde, que son más, son los neumocitos tipo 1. Que tienen principalmente de ser estructura. Vamos a ver a grandes rasgos cómo es que funciona este factor surfactante o este factor tensoactivo, ¿vale? Voy a poner aquí más grande propiamente a un alvéolo. De aquí a nuestras hermosas neumocitos tipo 1, que son las que van a crear el factor surfactante. Este me va a servir. Vamos a tener aquí a 2, ¿vale? El factor surfactante va a estar siendo producido principalmente por los neumocitos tipo 2, como ya lo más pequeño, como ya lo hemos venido aclarando, ¿vale? Neumocitos tipo 2. Vamos a dejar a uno con factor. Vamos a dejar a uno con factor. Y otro sin factor. Cada que tú respiras, pues estás propiamente introduciendo moléculas adentro de tu cuerpo, ¿vale? Pues la principal que vamos a ocupar para el intercambio gaseoso, pues es el oxígeno. Que es aproximadamente el 21% de todo el aire que inhalas, ¿vale? Entonces, estas moléculas de oxígeno propiamente van a entrar a nuestro hermoso alvéolo. Imagínense, chicos, que estas moléculas de oxígeno son como mejores amigas. Y como las mejores amigas, siempre les gusta estar juntas. Entonces, cuando ellas lleguen a introducirse principalmente en un alvéolo que no tenga esta película, este factor surfactante de protección, como son mejores amigas estas moléculas, lo que hacen propiamente es juntarse. Al juntarse propiamente, lo que le hacen al alvéolo es colapsarlo, ¿vale?
Eso es lo que hacen las moléculas. Las moléculas, por así decirlo, son mejores amigas y siempre van a intentar ir juntas. Por lo tanto, al no tener esta película, esta protección de factor surfactante, ¿qué va a pasar con el alveolito? Pues va a colapsar. Colapsa mi alveolito. Ah, bueno. Esto es lo que ocurre cuando no tengo factor surfactante. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo el factor surfactante trabajando? Pues igualmente, cuando tú inhales y introduzcas oxígeno a tus pulmoncitos, este factor surfactante, siguiendo la analogía de las mejores amigas, imagínense que una de estas mejores amigas consigue novio. Y pues este novio tóxico es la que evita que se junten las demás moléculas. Eso es lo que hace el factor surfactante. El factor surfactante propiamente divide la carga de estas moléculas. Al separarlas, al mantenerlas todas por separado, no hacen que colapse ese globito, ¿vale? ¿Hasta aquí entendimos bien cómo funciona el factor surfactante? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Cuándo se empieza a crear el factor surfactante? Aproximadamente entre la semana 26. Algunos dicen que hasta la semana 28. Vamos a dejarla para no confundirnos en la semana 28. Es cuando se está empezando a crear, ¿vale? Se está empezando apenas a sintetizar este factor surfactante creada por los neumocitos tipo 2. Pero cuando se está empezando a crear entre estas semanas y entre la semana 28 y 32, pues bueno, ¿qué ocurre aquí principalmente? En la semana 28, incluso la semana 32, no se está creando ese 100%. Prácticamente, digamos que apenas tenemos un 5 o 10%. ¿Qué es lo que pasa si ese bebé o ese producto nace en estas semanas de gestación, en la semana 30, en la semana 28? ¿Qué creen que ocurra con ese producto? Si no tiene factor surfactante, apenas tiene el 10% de todos sus pulmones. ¿Qué creen que ocurra? Pues va a tener Inmadurez Pues respiratoria. inmadurez pulmonar. ¿Y qué va a pasar cuando lo saquemos al ambiente y le quitemos su espacio? Puede fallecer. Pues puede fallecer, ¿pero por qué? Está bien. Porque no ha madurado sus alveolos. Pero los alveolos, no tienen factor surfactante y cuando salga de la vida extrauterina, a ver, Mayra, Victoria. Bueno, como no hay suficiente factor surfactante, lo que va a hacer es que los alveolos van a colapsar. Exactamente. Y no va a tener medio para poder expandirse. Los alveolos no tienen factor surfactante, no tienen esta película transparente que ayuda a que no colapse, y cuando saquemos al producto en esta edad tan prematura, propiamente, ¿qué pasa? Pues sus pulmones colapsan por la absorción de moléculas que como no hay quien las detenga para así que agruparse, pues van a colapsar toda la vía respiratoria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso a la paciente? Pues darle terapia de maduración pulmonar. Ahora, el factor surfactante, chicos, una vez ya que estamos viendo aquí, el factor surfactante está compuesto más del 50%. Está compuesto voy a borrar esto, de lípidos. El famoso difosfatil, fosfatinilcolina. El nombre es bien complejo. Lípidos, grasitas, ¿vale? Grasitas. Está compuesto más del 50% de grasitas, de lípidos. De ahí un porcentaje muy importante también lo contiene agua, y también propiamente el porcentaje restante que todavía no se han puesto muy de acuerdo son algunas proteínas. Proteínas que tienen que ver principalmente con la inmunidad. El principal componente del factor surfactante son los lípidos, más del 50%, incluso alguna bibliografía llega a marcar que hasta el 60%, vamos a dejarlo en el 60%, ¿vale?
O sea que su principal composición van a ser lípidos, y de esos lípidos el más famoso es el fosfacinilcolina, ¿vale? Nombres muy raros, lípidos, grasitas, ¿vale? Precisamente esta grasita, por así decirlo, es el que deja pegadas estas moléculas, que únicamente se haga su intercambio y no colapsen en el alveolito, ¿vale? Entonces, uno de los principales fármacos anabólicos que nosotros tenemos, y que incluso reciben ese mal nombre en aquellos compañeros que practican el físico-constructivismo, que son los esteroides, ¿vale? Que son los esteroides, o también los podemos encontrar como los glucocorticoides. ¿Sí conocen a este grupo de fármacos o no? Sí, Dexa y Ok. Beta, ¿no? Pues Dexa y Beta, ¿no? Pero ¿por qué estos fármacos? Principalmente porque estos fármacos y esteroides, si tú te metes en Google y pones cuáles son los esteroides, cuáles son los glucocorticoides, o te metes al ChatGPT o te metes a Gemini o a cualquier inteligencia artificial de tu preferencia, pero ¿por qué específicamente Dexa y Beta? ¿Por qué no la hidrocortisona? ¿Por qué no la prednisona? ¿Por qué no la metilprednisolona? ¿Pero por qué estos no? ¿Y por qué a fuerzas de dexametasona y betametasona? ¿Por qué? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué? Eso es lo interesante. ¿Alguna vez lo han encontrado o no saben por qué los esteroides ayudan a la oración pulmonar y todo esto? ¿Pero por qué específicamente dijo su compañero? Sí, está muy bien, Dexa y Beta. Dicen, no, y sí, son los dos esquemas que vamos a ver. ¿Pero por qué en específico estos dos y por qué no otro tipo de esteroides? A ver, Rosa. Maestro, es porque estimula la producción del surfactante, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Si a final de cuentas todos son esteroides, todos pertenecen a la misma familia. ¿Pero por qué en específico estos? Porque van a ir específicamente a los neumocitos. Ok, pero pues si el medicamento se lo vamos a pasar a la mami igualmente, pues también va para a nivel de la madre, ¿no? Y pues si va a pasar ese medicamento a través de la placenta, únicamente va a estar rodeado principalmente el feto de todo esto. No únicamente se van a ir a los pulmoncitos. Sí, entiendo bien lo que dices, hacen que trabajen, que chambeen, pero ¿por qué en específico estas dos familias, o esos dos fármacos? ¿Por qué yo no puedo usar prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona? ¿Por qué no? Porque este tipo de esteroide atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Ok, Sería- sí, también es una parte importante que puede atravesar la barrera hematoplacentaria. Ok, ese es otro punto muy interesante y muy bueno, pero en específico, ¿por qué? ¿Cuál es la acción farmacológica que permite que en este caso estos fármacos, conocidos como Dexa y Beta, sean muy buenos? Y que es algo súper importante que tenemos que cuidar en la paciente embarazada. A ver, les voy a ayudar un poquito, ¿vale? A ver, Rosy López, bueno, Jenny López. Porque ayudan al sistema inmunológico. Más o menos, interviene en el sistema inmunológico, pero no así, ¿vale? O sea, está bien que funciona, pero hasta ahí está. A ver, Luceros, ¿sigue después? Por su efecto antiinflamatorios. Pues todos los esteroides en sí son buenísimos, son excelentes antiinflamatorios, son los mejores, son los más fregones para desinflamar, ¿vale? Vamos a ayudarnos un poquito, ¿vale? Los esteroides o los glucocorticoides se subdividen en muchísimas familias. Si tú te metes en Google y pones la clasificación de los esteroides, clasificación de los glucocorticoides, se van a aparecer un montón de tablas. Vamos a ver que los esteroides en general se clasifican en 3 y después se vuelven a subclasificar en 2. ¿Vale? Vamos aquí a dar una pequeña introducción a los esteroides. Los esteroides se van a dividir principalmente en los que son, número 1, con base a su función. La primera es la función glucocorticoidea.
glucocorticoidea, o sea, que me habla principalmente en este caso de qué, pues que se meten con la inflamación, ¿vale? Glucocorticoidea, ¿vale? Se meten precisamente con la inflamación y con la glucosa. Su nombre lo dice, glucocorticoidea. Y otra forma de clasificarlos es con su función mineralocorticoidea. Entonces, si es en este caso glucocorticoidea, tiene muchísima función inmunológica, muchísima función de síntesis, ¿vale? Si habla principalmente de función mineralocorticoidea, pues bueno, me habla en este caso de una función más específica en la retención de líquidos, a través de la retención de sodio, ¿vale? Esas son las primeras dos grandes funciones que tienen los esteroides. Después yo los puedo clasificar con base a su mecanismo de acción o su vida media. Y es aquí donde muchas bibliografías se empiezan a como confundir o como que no, también no se ponen muy de acuerdo, ¿vale? Pero vamos aquí a tratar de dejar todas en general para que entendamos por qué específicamente dexametasona y betametasona y por qué no hidrocortisona y por qué no prednisona, no, metilprednisona. Vamos a empezar. Otra manera de poder clasificar a los esteroides es con base a su mecanismo de acción. Su duración. Tenemos aquellos que son de acción rápida, o sea, que actúan, cuando tú los administras actúan de manera muy rápida, pero con una vida muy corta, o sea, una vida media muy corta. Aquí nos encontramos principalmente a la hidrocortisona, que pues es lo más fisiológico que tenemos, porque de hecho voy a cambiar mejor de color esta función mineralocorticoides para que entendamos esto. Para que se vea la diferenciación de los colores. El estilo, vamos a dejarlo en azul. Vale. Y a los glucocorticoides los voy a dejar como glucosa, siempre se me ha hecho como de color son naranja. Vale, ahí está. Entonces, tenemos la primera clasificación de esta gran familia, que son los de acción rápida, que actúan muy rápido, pero que tienen una vida media muy corta, siendo el principal representante de esta familia la hidrocortisona, que pues, ustedes la conocen, viene en un frasquito de 100 miligramos con su diluyente, pues, en polvito, y ya, ¿no? Entonces, vean, este hermoso polvito, por así decirlo, el amarillo, vamos a agarrar el azul, vale. Tiene función, en este caso, de síntesis de glucocorticoidea, así, podemos dejarlo como 1. Función mineralocorticoidea también, 1. O sea, es un esteroide, pues, equilibrado, actúa muy rápido, pero vive muy poquito. Esta vida media anda alrededor de menor de las 8 horas. ¿Hasta aquí vamos bien con este primer fármaco? Sí, profesor. Ok. Después tenemos otra, que bueno, siguen de una acción media, o sea, una acción media, pero en este caso tienen una vida también un poquito más larga, se les conoce también como vida media. Aquí el representante que les puedo yo mencionar, pues es la prednisona. Que su función glucocorticoidea, que me habla principalmente de síntesis de lípidos, pues la tiene un poco más alta. Una por ahí en el 4. Y función mineralocorticoidea con la retención de minerales, pues la tiene en 0.5. Muy poquita. Pero sí tiene una vida media, pues más rápida, ¿vale? Pues anda por aquí alrededor de unas 12 horas. Unas 10, 12 horas. Después yo tengo otra familia, que es aquí donde ya ven los interesantes, que son de acción muy rápida, igualmente actúan muy rápido, y que son de una vida muy larga, o sea, que duran muchísimo tiempo en el cuerpo haciendo su efecto.
Y aquí a los dos, y aquí al representante más común que tenemos es la dexametasona y la betametasona. Vale. La dexametasona tiene una increíble función glucocorticoidea. Es muy bueno utilizando a los glucocorticoides, o sea, para síntesis. ¿Cuánto podemos dejarlo incluso en un 10? Función prácticamente mineralocorticoidea, pues es muy baja. Incluso muchas bibliografías ni siquiera la marcan, porque es muy, muy bajita. Pero eso sí, tiene una vida media muy larga, arriba de las 12 horas. En algunas biografías se pueden encontrar que hasta 20 horas puede llegar a ser su fármaco. O sea, la dexametasona actúa muy rápido, pero también vive por mucho tiempo. Y tiene principal función glucocorticoidea, que en este caso se va a meter con la síntesis de lípidos, ¿vale? Su primo amiga hermana, la betametasona, igualmente tiene una función muy buena de glucocorticoidea, es muy buena antiinflamatoria también. Podemos decir que incluso mejor, vamos a darle una calificación de un 11. Igualmente, función mineralocorticoidea igualmente es muy bajita, casi no tiene. Pero lo que sí tiene la betametasona, que no tiene la dexametasona, es que vive más tiempo. Hasta incluso algunas bibliografías la ponen que arriba de 24 horas o arriba de 22 horas. Entonces, vean, en comparación con sus demás hermanos, que tienen una acción rápida, pero una vida media muy corta, y más aparte con las dos funciones básicas que tienen los esteroides dentro de tu cuerpo, unos son principalmente glucocorticoides que se meten con los lípidos y otros son de minerales. ¿Quiénes son los que salen ganando aquí? Pues la dexametasona y la betametasona. ¿Por qué? Porque tienen muchísima función de lípidos y duran muchísimo tiempo en el organismo. Por eso es que estos van a ser los fármacos de elección para la maduración pulmonar, porque entre más tiempo viva el fármaco, mayor efecto va a tener en la paciente y también va a requerir de menos dosis. Si tú quieres igualar la dosis a lo mejor de dexametasona y de betametasona con esto, hay cálculos. Se requieren a veces de una dosis muy exagerada, alrededor de 5 o 10 veces más para titular o igualar el efecto que lograrías con prednisona utilizando dexametasona. Y a una paciente embarazada no le puedes meter muchísimos fármacos, ¿vale? Por eso es que tienes que escoger uno que sea muy bueno y que más aparte dure mucho tiempo y así evitar repetir el número de dosis. A ver, dime, Rosario. Profe, ¿qué hay de verdad que la dexametasona, su efecto secundario es elevar la glucosa? Ok, a eso vamos. ¿Cuál es la principal función de los esteroides? Glucocorticoidea. Glucocorticoidea es que va a generar en este caso también un aumento del metabolismo de lo que viene siendo la glucosa, ¿vale? Por eso también no es que como que utilicemos esteroides para todos los pacientes. De hecho, para utilizar un esteroide tienes que estar 100% seguro, porque a nivel del metabolismo que tienen las células, pues permite en este caso una disminución de la absorción de la glucosa, ¿vale? Por eso es que dice que genera diabetes. No es que genere diabetes, sino más bien es diabetogénica, ¿vale? A ver, dime, Rosy López. Sí, y también causa mucho estreñimiento. Pues causa mucho estreñimiento precisamente porque es muy antiinflamatoria, ¿vale? Los esteroides son de los mejores fármacos antiinflamatorios, ¿vale? Son los mejores para desinflamar, precisamente por sus funciones de mineralocorticoides, de glucocorticoides, perdón, que en este caso se meten directamente a inhibir el ácido araquidónico, que ustedes recuerdan, el ácido araquidónico es aquel que me crea toda la cascada de prostaglandinas para la inflamación. Si inhibes al que propiamente genera la inflamación, pues ya no va a haber inflamación de nada. Pero el problema con los esteroides, ¿cuál es? Que es tan antiinflamatorio que es inmunosupresor, ¿vale? Entonces, por eso, ¿quién va a salir ganando aquí, como dice su compañero? Pues dexametasona y betametasona. ¿Por qué? Son los que tienen mejor función de síntesis, o sea, de un 10, un 11, y prácticamente que actúan rápido y viven mucho tiempo en el organismo. Entre más tiempo vivan en el organismo, voy a requerir de menos dosis, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien con esto?
Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, ahora vamos a ver el esquemita de la maduración pulmonar, ¿vale? Le digo, yo les pongo ya 2 días porque a veces manejarlo con 48 horas como que se me confunden un poco. Vamos a manejarlo así. De la dexametasona son 24 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿vale? Para la betametasona, o sea, la beta, igualmente son 24 miligramos, pero esta es cada 24 horas por 2 días, ¿vale? La administración es intramuscular en ambos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? La razón por la que yo doy la dexametasona cada 12 horas, pues es precisamente, pues por el hecho de que vive un poquito menos. En comparación con la betametasona, que vive casi un día entero, pues por eso la doy cada 24 horas. Pero en ambos voy a estar llegando a la dosis de 24 miligramos, ¿vale? Es por eso que damos estos fármacos y por eso es que los mandamos así. ¿Cuál es la mejor? Si me dan a escoger entre dexametasona y betametasona, pues sí, si lo estás viendo, pues la mejor es betametasona. Ligeramente un poco más potente y vive más tiempo. Y nada más vas a aplicar en este caso a la paciente pues 2 dosis de 12 miligramos, ¿vale? Por eso es la mejor. En el sector público, pero ¿cuál es la única desventaja? Pues que es más costosa. Una dexametasona, tú vas a la farmacia similar, creo que andan costando a un alrededor de los 10, 15 pesos. Una betametasona, una ámpula igual, misma presentación de 8 miligramos en 2 mililitros, te anda costando arriba de los 100, 150, 200 pesos. Entonces, por eso es que en este caso, en el sector público, pues tenemos principalmente dexametasona, que no es mala, es muy buena. Pero si me dan a elegir, pues sí, lo mejor es betametasona. Si lo puedes pagar, adelante. Esto es el esquemita y lo que venía en la guía, ¿vale? Ok, Hasta entonces la mejor es betametasona, La maestro. mejor es betametasona, Gracias. ¿vale? A ver, Rosa. Maestro, en la guía yo estoy un poquito confundida porque dice que la dosis de la dexametasona es 6 miligramos cada 12 horas. Aquí lo único que hice en este caso fue desglosarte las dosis. Y es aquí donde muchas se me confunden. Si dice que yo tengo que llegar a la dosis que es 24 miligramos y el esquema es cada 12 horas, pues la manera de dividir 24, y es lo que les digo, a veces por eso aquí agrego 48 horas, pero se me confunden mucho. En este caso, si yo quiero llegar a 24 miligramos en 2 días, cada 12 horas, pues ¿cuántas horas tiene un día? Pues 24. Quiere decir que son 4 dosis de 6 miligramos, porque 6 por 4, pues es 24. Entonces, si yo agrego 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, pues me sigue llegando a los 24 miligramos. Por eso le puse días. Perdón, son 24 miligramos en 48 horas y ahí está la confusión, porque dice 6 miligramos cada 12 horas, que al final de cuentas da 24 miligramos. 24. Exactamente. Digo, yo por eso ya mejor no le pongo horas y mejor les pongo días, porque pues así como que se me confundían, pero al final de cuentas, ¿de dónde salen los 24? Bueno, pues porque un día tiene 24 horas, y si tú pasas 6 miligramos en 48 horas, si lo multiplicas, pues prácticamente se sale 24, ¿vale? Es aquí donde sale la pequeña confusión. A ver, dime, José. Profe, también ahí me confundí un poquito. Se debe llegar a la meta de 24 miligramos en 24 horas. No, en 2 días. Por eso En les 2 días, en 48 horas. 48 horas. Ah, ok. Sí, Por eso les digo. esa era mi duda, profe. Sí, por eso les pongo ya mejor 2 días. Digo, es que el esquema de la guía de práctica clínica como que es un poco confuso. En 48 horas, bueno, pues sí, en 48 horas tú lo que tienes que hacer es juntar 24 miligramos de las dos, ¿vale? Por eso, este es el esquema ya dividido. Para tú tener 24 miligramos en 48 horas, tienes que dar esta dosis, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. Y así vas a tener tus 24 miligramos en 48 horas, ¿vale? Ok, sí, gracias, profe. A ver, Daniel.
No, lo mismo, profe, es que me había confundido con eso de las dosis. Es que, por ejemplo, donde yo trabajo en una clínica particular, por ejemplo, el primer día pasan una betametasona, una cada 12, y el último que sea nada más una más, ya serían los 24, pero como usted dice, que con que sean 24 miligramos en 48 horas, no importa cómo esté dividido, ¿no? Técnicamente. Exactamente. Lo que tienes que llegar es la dosis, ¿vale? En este caso se divide principalmente así por la vida media del fármaco, pero si la administras antes, bueno, pues va a vivir más tiempo ahí, pero como que se van a sobreponer ahí un poquito. Pero si quieres aprovechar ahora sí que digamos toda la acción del fármaco, pues lo ideal sería en este caso, cada 24 horas, ¿vale? Ok, profe, va, gracias. No, de nada. A ver, dime, Marta. Profe, entonces no podemos exceder de los 24 miligramos. Idealmente no. ¿Por qué? Número 1, la dexametasona y la betametasona, como son esteroides, tienen muchísimos efectos adversos. Si tú le pones ahorita en el buscador, ¿cuáles son los efectos adversos de la dexametasona y betametasona? Te aparecen muchos, muchos. Dentro de los cuales se encuentra la inmunosupresión, en este caso, pues como decía su compañera, estreñimiento, aumento de la glucosa, y si la paciente ya tiene diabetes gestacional producida por el lactógeno placentario, pues va a desarrollar en este caso después del nacimiento, pues una diabetes tipo 2, por eso no puedo exceder más allá de esta dosis, ¿vale? Que sí se podría, pero tendría consecuencias a largo plazo, principalmente por todos los efectos adversos de los esteroides. Por eso les decía, estos son los que más ganan. ¿Por qué? Porque actúan rápido y viven mucho, así menos dosis, menos efectos adversos, ¿vale? Gracias, profe. Nada. A ver, sigue Rosa. Sí, maestro, entonces, de los maduradores pulmonares tenemos dos, que es la dexametasona y la betametasona, pero el mejor es la betametasona. Exactamente. Gracias. Es el mejor, porque es, digamos, un poquito más función síntesis y dura más tiempo. Precisamente por eso. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas que tengan, compañeros? Está aquí otra vez Rosy, dinos qué nos quieres compartir. Bueno, creo que ya se fue. José, ¿sigues con tu manita levantada? ¿Quieres preguntar otra cosa o se quedó levantada? No, también, yo creo que. Y por último está Lidia. Profe, yo nada más regresando, es que hace ratito no escuché bronquios y bronquiolos, o sea, los milímetros, nada más si me los podría regalar. Menor a 1 milímetro. O sea, son chiquititos. Ok, gracias. De nada. Y otra vez está Rosy, ¿qué pasó? Profe, disculpe, es que se trabó mi micrófono. No, Una pregunta, entonces sería dosis única y en la semana de gestación. La semana de gestación. Pues a partir más de la semana 28 a la semana 30, que es cuando tú puedes llegar a colocar los moderadores pulmonares para ayudar a que el bebé nazca prematuro o con ya la suficiente cantidad de factores importantes para poder adaptarse a la vida extrauterina, ¿vale? 28 o 30. Ajá, 28. Ese es el rango que tenemos. Idealmente. A ver, después tenemos a Rosa otra vez. Sí, maestro, sí, me puede poner la imagen completa de la que estuvo explicando. Sí. Ok. Y después tenemos a Jaime. Profe, una pregunta. Yo una vez tenía una paciente que le ponga Disprospar. Ve que viene de 5 miligramos. Creo que se le puso por 2 días, cada 12 horas. ¿Está bien que no sean las 24? Porque creo que pues, sumándola, pues son 20, ¿no? Son 20. Bueno, es que lo ideal es llegar a 24, ¿vale? O sea, no es como una regla siempre y cuando no te pases. De ahí en fuera, lo que buscas en este caso es que el paciente, cuando dijimos que está en la semana 28, apenas está generando un 10%. Entonces, de factor surfactante. Si tú pones 20 miligramos, a lo mejor no generará el 80%, el 90%, pero sí generará lo suficiente como para poder adaptarse a la vida extrauterina, ¿vale? Entonces digo, llegó a 20. Ok, no se pasó mucho, pero pues como que le faltó ahí un poquito, pero no quiere decir que por esos 2, 4 miligramos no se maduren, no, porque al final de cuentas también va a depender de cada producto, pero madura lo suficiente como para poder crear
más del 60%, como para ya cuando los saques se pueda adaptar a la vida extrauterina. Gracias, profe. No, de nada. Compañera Rosa, otra vez tienes tu manita levantada. Bueno, pues creo que ya, ¿no? Pues bueno, chicos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Me hacía falta terminar esto precisamente, lo de los maduradores pulmonares y las dosis, que pues a veces hay un poquito de confusión, pero aquí está, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan, chicos? No, A ver, dime, profesor. Lucero. Doctor, Ajá. dijo que era entre la semana. ¿Me puede repetir de qué En la semana? semana 28, en la semana 28. La 28. 28 a 30, es como que el ranguito. Ah, muy bien. Gracias, profe. ¿No? A ver, dime, Lidia, ¿qué es la siguiente? Profe, entonces mañana ya nada más sería el examen, ¿verdad? Mañana, pues sí, pues a final de cuentas ya mañana es el examen, de hecho ahorita voy a terminar de hacerlo. Nos falta ver un tema que es lactancia materna, pero pues creo que vamos a hacer una sesión pequeña, yo creo que como de 1 hora, nomás para dar la recomendación, porque eso ya va, sí viene marcado en su temario, pero eso se enfoca sobre todo ya en el siguiente módulo, que es en el caso de preescolar, recién nacido y eso, ¿vale? Entonces va a ser una sesión pequeña ya para que hagan su examen y tienen hasta el viernes 27 para terminarlo, ¿vale? Entonces mañana habría clase de la lactancia materna. Ajá, además una pequeña introducción, porque es así como lo marca su temario. Igual a las 8 entonces, ¿verdad? Ajá, igual a las 8. ¿Eres del grupo de 6 a 8? No, profe, de 8 a 10. Ah, ok, vale. Entonces, con los chicos del grupo 2, o sea, de 6 a 8, pues todavía hay ahí como que pues, vamos a ver quién gana, como que todavía andan muy empatados. Ya con base en eso, pues vamos a hacer una sesión y decir si podemos realizar el cambio, todos estén de acuerdo. Ese día creo que voy a hacer la sesión temprano, de 6 a 8, para que la mayoría se pueda conectar y no tengamos conflicto, ¿vale? Si no da caso, pues no se puede, no pasa nada. Yo seguiría dando clases del horario de 8 a 10 y no, sin ningún inconveniente, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, pues espero les haya gustado la clase. Voy a terminar de pasar la grabación. Sí, dígame, compañera. Profe, mañana sería entonces de las 6. Ajá, no, mañana igual a las 8. Yo creo que con ustedes les programaría una sesión, yo creo que el viernes a las 6, voy a ver si pueden. O si no, los veo antes, mañana temprano a las 6, precisamente para aclarar esto y ver si se puede hacer el cambio, si no, pues no hay ningún problema, ¿vale? Todo depende de cómo quede la votación. Maestro, entonces el examen, ¿a qué horas va a ser? ¿A qué hora lo va a subir? El examen, pues si lo termino ahorita, pues se los mando ahorita en la madrugada y si no, pues mañana temprano, ¿vale? Yo creo que como a las 10 ya tienen su link para que empiecen a contestar. Y la clase de mañana dice que va a ser de lactancia, pero no viene en el examen. No, esa ya no viene en el examen, no se preocupen, es como una pequeña introducción, por eso no lo agrego como tal en su examen, ¿vale? Eso ya es para el otro módulo. Entonces, chicos, voy a pasar la grabación. Ok, profe, gracias.